En el pueblo de San Jerónimo del Valle, un pequeño lugar escondido entre montañas cubiertas de niebla y caminos de tierra que casi nadie transita, existe una regla que todos aprenden desde que apenas pueden hablar. Nunca te acerques al río después del anochecer. No es un consejo. No es una superstición moderna inventada para asustar niños. Es una advertencia que ha pasado de generación en generación durante más de 100 años. El río que atraviesa el pueblo se llama el Río de las Ánimas. Y aunque hoy su nombre provoca escalofríos, dicen que no siempre fue así. Hace más de un siglo, cuando el pueblo apenas era un conjunto de casas de adobe y techos de madera, vivía una mujer llamada Isidora Valcárcel. Era hermosa, de mirada profunda y cabello oscuro que le caía hasta la cintura. Se había casado joven con Julián, un hombre trabajador que pasaba la mayor parte del día en el campo. Tuvieron un hijo, Mateo, pero los vecinos siempre murmuraban lo mismo. Isidora nunca quiso ser madre. La maternidad le llegó como una carga impuesta, como una cadena invisible que la ataba a una vida que no deseaba. Con el paso de los meses, algo en ella comenzó a cambiar. La veían caminar sola por el pueblo, hablando en voz baja, como si alguien le respondiera. A veces dejaba al pequeño Mateo llorando durante horas, mientras ella miraba fijamente hacia el horizonte. Muchas tardes se dirigía al río y permanecía allí, de pie, observando el agua como si esperara algo. Una noche de tormenta, el cielo se partió en relámpagos y el viento sacudía las ventanas con violencia. Fue esa noche cuando Mateo desapareció. El pueblo entero salió a buscarlo al amanecer. Recorrieron los campos, las casas, los establos, hasta que alguien gritó desde la orilla del río. El pequeño cuerpo del niño flotaba entre ramas y lodo, atrapado en una curva del agua. Sus ojos estaban cerrados, como si durmiera. Isidora desapareció esa misma noche. Nunca encontraron su cuerpo. Algunos dijeron que se arrojó al río consumida por la culpa. Otros aseguraron que huyó. Pero la verdad jamás se supo. Lo único cierto es que, desde ese día, comenzaron los susurros. Al principio fueron historias aisladas. Un niño juraba haber escuchado a su madre llamándolo desde el río, aunque ella estaba dentro de casa preparando la cena. Una niña caminó dormida hasta la orilla antes de que su padre lograra detenerla. Luego ocurrió la primera desaparición oficial. Tomás Herrera, de 7 años. Salió al patio tras escuchar su nombre en la oscuridad. Sus padres pensaron que jugaba. No volvió jamás. Solo encontraron pequeñas huellas marcadas en el barro que conducían directamente al agua. Y se detenían allí, siempre allí. Quienes han sobrevivido cuentan lo mismo. Primero escuchas tu nombre, no como un grito, no como un eco. Es un susurro suave, dulce, familiar, como la voz de tu madre, como la voz de alguien que amas profundamente. Cuando miras hacia el río, la ves. Una silueta blanca, cabello largo cubriendo parcialmente el rostro, la cabeza inclinada. Parece llorar, pero si parpadeas, desaparece. Y si das un paso más hacia el agua, el río comienza a moverse aunque no haya viento. Hace 30 años, 3 niños decidieron desafiar la advertencia. Andrés, Pablo y Lucía querían demostrar que todo era una mentira para asustarlos. Esperaron a que sus padres durmieran y salieron pasada la medianoche. Se dirigieron al río riendo, tratando de ocultar el miedo con valentía fingida. A la mañana siguiente, solo regresó uno. Andrés apareció caminando por el camino de tierra, empapado, cubierto de lodo, con la mirada completamente vacía. No lloraba, no hablaba, no respondía cuando lo llamaban. Los médicos dijeron que estaba en shock. Pasaron días antes de que pronunciara una sola frase. Cuando lo hizo, su voz apenas era un susurro. No era ella,
pero sonaba igual. Pablo y Lucía nunca aparecieron. La abuela Carmen, la mujer más anciana del pueblo, siempre sostuvo una versión distinta de la historia. Decía que Isidora no se suicidó, que el pueblo, cegado por la ira al encontrar el cuerpo del niño, decidió castigarla sin escucharla. Según Carmen, la llevaron al río esa misma noche. La ataron con cuerdas y la arrastraron hasta la orilla mientras ella gritaba que no había sido ella. Juraba que el niño había caminado hacia el agua solo, siguiendo una voz. Decía que el río lo había llamado. Pero nadie quiso oírla. La hundieron en el agua fría, mientras sus gritos se mezclaban con el sonido de la corriente. Desde entonces, el río no solo susurra, reclama. Los pescadores cuentan que en verano, cuando el nivel baja, pueden verse sombras moviéndose bajo la superficie. No parecen peces ni troncos. Se desplazan lentamente, como figuras humanas caminando por el fondo. Algunos aseguran que han visto manos pálidas asomarse apenas entre las ondas. Una vez, un pescador sacó su red y encontró atrapado un largo mechón de cabello negro. Esa misma noche, su hijo de 5 años desapareció. El año pasado ocurrió algo distinto. Durante semanas nadie escuchó susurros. El río parecía en calma. El pueblo comenzó a pensar que tal vez todo había terminado, que la maldición finalmente se había disipado con el tiempo, hasta que Sofía, de apenas 6 años, desapareció. Su madre juró haberla dejado dormida, pero a las 3 de la madrugada la puerta estaba abierta. Algunos vecinos afirmaron haber escuchado algo nuevo proveniente del río. No era llanto, no era un susurro, era una risa suave, infantil. Sofía nunca apareció. Poco después, en una casa abandonada cercana al río, encontraron un cuaderno antiguo oculto bajo tablas sueltas del suelo. Pertenecía a Isidora. Sus páginas estaban amarillentas, la tinta corrida por la humedad. En ellas se leía: «El río me habla. Dice que necesita uno más. Dice que si no es el mío, será otro. Yo no lo empujé. Él caminó solo. La voz lo llamó». La última página tenía solo una frase: «Ahora me llama a mí». Anoche, alguien volvió a escuchar su nombre. Esta vez no fue un niño. Fue un adulto, un padre. Se levantó de la cama convencido de que su esposa lo llamaba desde afuera. Caminó hasta la ventana. El río estaba cubierto por una niebla espesa. Entre la bruma distinguió varias siluetas pequeñas, de pie, inmóviles, mirándolo fijamente. Y detrás de ellas, una figura blanca, más alta, con el cabello largo moviéndose sin viento. No gritaba, no lloraba, solo esperaba. Esta mañana su casa estaba vacía, la puerta abierta, huellas frescas marcadas en el barro que conducían directamente hacia el río. Y como siempre, se detenían justo en la orilla. En San Jerónimo del Valle nadie necesita confirmar lo que ocurrió. Nadie organiza búsquedas ya, porque todos saben que el río de las ánimas no devuelve lo que toma. Si alguna vez visitas el pueblo y escuchas tu nombre susurrado en la noche, no respondas. No mires hacia el agua. No te acerques, porque el río no necesita gritar, solo necesita que lo escuches. Y cuando lo haces, ya es demasiado tarde.